El archivo histórico de nuestra archicofradía comienza de forma estable y continua desde la restauración de la corporación por el obispo Fray Domingo de Silos el 13 de abril de 1841. Estas circunstancias no ha sido obstáculo para que la archicofradía conozca la existencia o tenga en su poder copia de diversos documentos del siglo XVII y XVIII. Gracias al pleito entre la que aquel entonces era conocida como Cofradía del Santísimo Cristo del Ecce Homo, se documenta la existencia de la hermandad en 1667, si bien su fecha de fundación podría situarse alrededor de 1655. Respecto a la mención del culto a una advocación mariana, tendremos que esperar por ahora hasta un documento de 1789 de especial importancia en la historia de nuestra hermandad. Se trata de las escrituras del Patronato y Convenio de la Hermandad con la Iglesia del Señor San Pablo, autorizada por el escribano público don Ramón García de Meneses el 5 de octubre de 1789. Dicho documento venía a reconocer por parte del obispo José Escalzo, entre otras cuestiones, el usufructo a perpetuidad del altar mayor y los colaterales del lado del Evangelio, como recompensa por la inversión que desembolsó la hermandad para reformar la pequeña iglesia barroca del Señor San Pablo al estilo academicista que ya despuntaba en nuestra ciudad. En dicho documento, nuestra titular mariana aparece mencionada como la Virgen, Nuestra Señora de los Dolores y María Santísima Dolorosa. Durante la Guerra de Independencia, nuestra ciudad fue sede de la resistencia a la invasión francesa, siendo el lugar donde las Cortes Generales proclamaron la Constitución Política de la Monarquía Española, el 19 de marzo de 1812. Los conflictos bélicos y políticos que tuvieron lugar en nuestra ciudad hicieron especial mella en la vida de las cofradías gaditanas, cayendo muchas de ellas en estado de postración. Nuestra hermandad, de hecho, pese a conservar hermanos, es restaurada el 13 de abril de 1841 por el obispo Fray Domingo de Silos, quien le concede un nuevo estatuto en 1844. Nuestra titular mariana aparece en dicho documento bajo la advocación de María Santísima de las Angustias, denominación que conservará con la variante decimonónica de Nuestra Señora de las Angustias hasta nuestros días. En el libro de cuentas de la Archicofradía, en el ejercicio de 1852, María Santísima de las Angustias aparece incluida en el libro de la Hermandad que por primera vez, y tras la obtención del patronato de la Casa Real Española, aparece como Real Archicofradía. Este es hasta la fecha el primer documento conocido en el que se refleja la condición de archicofradía de nuestra hermandad. Un hecho interesante es que en el libro de actas de la archicofradía aparece manuscrito por primera vez la advocación de nuestra titular con María Santísima de las Angustias, con el nombramiento como su camarista de Jerónima Descalzo de Valdés, esposa de uno de los reorganizadores de la hermandad en 1841. Durante el siglo XX, nuestra archicofradía ofrecía los cultos cuaresmales a los tres titulares a la vez, tal y como era habitual en las cofradías gaditanas. No será hasta la década de los años 80 del siglo XX cuando se comienza a celebrar en septiembre un triduo besamanos en honor a María Santísima de las Angustias, comenzando a tener los cultos de nuestra titular mariana entidad propia y un lugar destacado en el calendario de la archicofradía. En los últimos años se ha escrito ejercicios de triduo, septenario y novena en honor a María Santísima de las Angustias, completándose así el patrimonio documental y devocional dedicado a la Dolorosa de la calle Ancha. La Virgen de las Angustias es reconocible en cualquier punto, pienso que hasta de España. La Virgen conquista al que la ve y siempre todo el mundo se lleva una estampa, la pone como referente, y creo que sí, que la Virgen es reconocible fácilmente y tiene un estilo propio.
A nivel artístico, el hecho de que sea una imagen academicista, el hecho de que responda a un periodo de la historia de Cádiz en el que bueno, San Pablo se convirtió en un laboratorio del estilo academicista, es decir, de importar de nuevo las formas clásicas, de recuperar, ¿no?, el gusto más por la estructura que por el ornato, que la Virgen llegara precisamente en el momento de la reforma de la Iglesia, alrededor de 1788-1789, pues claro, hace que sea la materialización de un momento en el que Cádiz aspiraba a llevar la vanguardia artística. Y además, a nivel artístico también podemos decir que es una imagen hecha a conciencia, con un verdadero sentido del perfeccionismo en cada una de las fases, ¿no?, que compone tanto la talla como la policromía de la imagen, y eso pues le confiere un aura muy particular a nivel estético, pero a nivel religioso yo sinceramente creo que es una imagen que resuma unción sacra, que verdaderamente te hace llegar a la Virgen, a la Madre de Dios, a la Virgen María que está en el cielo, y es una imagen que verdaderamente los que tenemos el privilegio de estar cerca de ella o de querernos acercar a ella, encontramos un oasis de devoción, porque es una imagen muy particular, con una personalidad muy fuerte y bueno, con una belleza que ahora podremos disfrutar aún más. La restauración de la Virgen ya tira para largo y empezó con una junta en la que yo no estaba, ni tampoco estaba Jaime, ni tampoco. Entonces se contó con otra persona que luego, por motivos tanto de palacio como de... no han ido para adelante nunca. Y la Virgen es que no quería salir de Cádiz. La Virgen, igualito que decidimos por Pilar Morillo, se abrieron todas las puertas y la Virgen, en lo que llevamos de junta, que llevamos escasos 9 meses, la Virgen se ha aprobado y está restaurándose. Pues han tenido que insistir mucho y llamar a las puertas adecuadas, insistir muchas veces sobre el mismo tema para conseguir que, bueno, finalmente pues el proyecto siguiera adelante, ¿no?, y llegara a buen puerto. Tuvimos que hacer un cabildo extraordinario para ver el tema de la restauradora y, bueno, finalmente era también mi deseo personal que Pilar Morillo se encargara, ¿no?, de la restauración de la Virgen. Y bueno, a raíz del cabildo y de todo el papeleo que se movió y bueno, de las instancias, ¿no?, que se tuvieron que llevar a cabo, pues la Virgen afortunadamente en un tiempo casi récord, podríamos decir, en comparación con el tiempo que hemos estado esperando, pues se pudo restaurar. Bueno, yo desde hace muchos años siempre pensaba que la Virgen no debía de salir de Cádiz. O sea, sé que Pilar Morillo siempre estuvo entre las escogidas. Conocía evidentemente la imagen, admiraba la obra de Fernández Guerrero y sobre todo Angustias, que podemos considerarla como su obra cumbre, pero el trato directo, el trato personal con la imagen, y tanto a nivel artístico como a un nivel casi ya personal y devocional, yo pienso, por lo que he podido observar en ella, que también que le ha producido una impresión positiva. Pilar Morillo indiscutiblemente es una magnífica restauradora. Yo la tenía por magnífica, pero ya con la labor de Angustia, que pienso encima que se ha enamorado de la Virgen, porque la Virgen es distinta a todas. Entonces, creo que han estado en las mejores manos, indiscutiblemente. Mira, cuando nosotros abordamos la restauración de una imagen, llegas a una complicidad tan grande con ella porque la observamos con lupa en todos sus momentos, en la talla, la policromía, los acabados, los encuentros con el pelo y la policromía del rostro, hasta la formación de las orejas, cualquier cosa, por pequeña que sea, lo estudiamos todo. Entonces se ven hasta
con esas lupas de aumento, con esos microscopios que también utilizamos, vemos hasta la aplicación de los estucos, las pequeñas burbujitas. Se llega a un contacto tan profundo con la imagen que verdaderamente es algo que es un placer, porque son imágenes de hace mucho tiempo y cada uno muestra las características del autor. Entonces es una complicidad muy bonita, y después ya evidentemente la imagen externa que también nos transmite, pues es ya lo que es la guinda del pastel, pero nosotros la vamos mirando meticulosamente desde lo que es la madera, del soporte, el tipo de madera que se usa, hasta llegar hasta el momento final, que es la contemplación. Entonces en ese estudio que hacemos, pues nosotros nos enriquece mucho también profesionalmente, para ver la forma, las distintas maneras de actuación de los distintos autores. Y ya te digo, nos enriquece y nos gratifica mucho, y estamos muy contentos. Bueno, yo estoy convencido de que es una gran profesional. Además, es muy buena conocedora de nuestro patrimonio, evidentemente. Ha tenido acceso a piezas del patrimonio religioso gaditano de enorme importancia, y yo creo que en esta línea el hecho de que vaya a restaurar a una virgen de las características de nuestra Virgen de las Angustias, pues cierra un poco, ¿no?, este ciclo de conocimiento y de profundización en el patrimonio religioso gaditano, puesto que estoy convencido de que restaurar una virgen como Angustias, que por sus características es una virgen singularísima, pues supone también un reto para ella, y es un reto que evidentemente ella ha asumido con mucha ilusión y con mucha entrega, y los resultados pues están siendo, en mi opinión, maravillosos. Materialmente hablando, te diría que cambia el formato interno, ¿no? Es una virgen de candelero, y entonces anatómicamente se diferencia. Lo importante de esta obra es que es completamente original. Las imágenes que has comentado anteriormente han sido intervenidas años posteriores por diferentes personas que no eran el autor, y entonces las han modificado a su forma y manera. La Virgen de las Angustias, vuestra Virgen, es completamente original, no tiene cambios, no tiene modificaciones, y eso la hace más valiosa, porque evidentemente nos llega de la mano de su autor directamente a nosotros, y conserva todo lo que el autor le dejó. El mensaje que el autor quiso darle a esa imagen lo conservamos hoy en día, gracias al respeto y al cuidado que ha tenido a través del tiempo. Cuando la ves, te sorprende la primera vez, pero al segundo ya no la recuerdas como estaba. Es más, es como si siempre en nuestra mente la Virgen hubiera estado así. Entonces, esto se debe en gran medida a que ha sido una restauración escrupulosamente respetuosa con la imagen. O sea, no se ha buscado modificar nada en absoluto, sino simplemente limpiar y reponer lo que fuera necesario para sacar el esplendor de la imagen, ¿no? Entonces creo que la primera sorpresa de cómo estábamos acostumbrados a verla a cómo la vamos a ver a partir de ahora, pues será una sorpresa grande, pero positiva. Porque en cuanto la veas 2 segundos, es que así es como siempre hubiéramos querido ver, y como nosotros en la Archicofradía verdaderamente soñábamos ver a la Virgen de las Angustias. Es una imagen que ha sido tallada con mucha armonía, con mucho estudio de proporción. El conjunto es magnífico, y verdaderamente es una pieza de categoría, de mucha categoría. Habrá pocas vírgenes tan gaditanas como la Virgen de las Angustias en nuestra ciudad. Y creo que la Virgen, a través de sus iconos, en este caso nuestra titular, la Virgen de las Angustias, la Virgen siempre marca los tiempos. Y la Virgen sabe cuándo sí y cuándo no, a quién toca y a quién no. Y simplemente era el momento, estaba esperando y ha salido adelante. Y la Virgen yo creo que ha estado en las mejores manos que podía estar.
Bueno, nosotros cuando entreguemos el estudio con todo el proceso de restauración, porque todo esto va documentado, también hacemos unas recomendaciones de mantenimiento. Evidentemente, ahora mismo ya estamos poniendo, conforme la vamos trabajando, estamos poniendo medios. Para ello se ha efectuado un corpiño de protección con un casquete para la cabeza y unos puños. En todas las zonas que vemos que hay alfilerazos, pues todas esas zonas se van a proteger con el corpiño de cuero, que ha sido especialmente hecho, es una pieza hecha únicamente para ella, con sus características propias, por los mechones unos mechones que tiene la Virgen que hacen que haya sido un corpiño especialmente diseñado para ella. Y después, pues la conservación, bueno, el candelero también se ha reforzado, se le han puesto 2 varas que se habían perdido, y a la base del candelero también se le ha puesto en madera de caoba un refuerzo en todo lo que es la base. También hay una cuña de alza que se puede, todo lo que se le ha puesto se puede quitar con facilidad, todo es diferente a la madera original para que se diferencie la intervención nuestra de la anterior, o sea, del autor. Y se han puesto también maderas que propicien la conservación de la obra, porque la madera original es de pino y lo que se le ha puesto son maderas que no se atacan por esos insectos para no favorecer la proliferación de estos otra vez. Y bueno, las recomendaciones que os haremos evidentemente serán de un buen uso de la obra, de mucho cuidado, de observación, por si acaso esos insectos vuelven a atacar la madera original, aunque se le ha hecho un proceso de desinsectación, pero siempre esos insectos están constantemente en el entorno natural y de conservación, de cuidado, de mimo a la imagen, de que las personas que estén tratándola siempre tengan esa sensibilidad especial para no dañarla, para tener precaución, vigilancia, etc. Mucho sentido común y mucho saber que es una obra de arte lo que tenéis que cuidarla, que es un patrimonio no solamente vuestro, sino que lo hemos heredado y lo tenemos que dejar mejor que lo hemos recibido para un futuro que siga ella recibiendo el amor y el culto de todos los que van a venir. Que ha sido un verdadero placer, que está siendo un verdadero placer la restauración, que muchísimas gracias a vosotros por vuestra confianza, porque nunca debemos de dejar de dar las gracias, porque para nosotros es un orgullo y que la confianza que depositáis en nosotros la tenemos que devolver con creces, evidentemente. Y no solamente ya por el aspecto laboral, sino por el aspecto personal, ¿no? La responsabilidad que dejáis en nuestras manos, el trabajo que tenemos que hacer es muy serio. La conservación de las obras de arte es algo muy serio, porque es nuestro patrimonio. Y bueno, eso, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. La Virgen, cuando yo llegué, nada más que se vestía en Semana Santa y se desnudaba y se quedaba en el altar todo el año. Poco a poco fuimos empezando a vestirla, poco a poco los cambios más asiduos, hasta el punto de que la Virgen creo que tiene cerca de 30 ternos distintos. Bordado tiene 3 sayas y 2 mantos, y de corona, que llegamos con una Macarena. Ya la Virgen tiene pues 3 coronas, una diadema, y posiblemente, para la bendición tendrá una diadema más, y posiblemente este año también tenga otra corona nueva. Pues creo que ya pronto hará 10 años de esto, y un hermano vuestro, Jesús Sabona, se puso en contacto conmigo
porque vio una corona que yo tenía hecha aquí en el taller. No recuerdo bien de qué manera, si fue por internet o algo así sería seguramente. Y él se puso en contacto conmigo para eso. A mí me gustó mucho la idea, y porque las imágenes de vuestra archicofradía las conocía de sobra, y la verdad es que fue... Todas las obras siempre tienen más o menos aliciente, y en este caso cuando la imagen lo vale, pues el aliciente es mayor. Y así fue como, creo que la primera pieza que hice para vosotros fue la corona de la Virgen, sí. Pues yo desde el principio pensé que el estilo barroco rocalla que imperaba en la orfebrería del siglo XVIII en toda Andalucía occidental, bueno, prácticamente en toda España, pero en la parte de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, predominaba mucho, y después las imágenes, al ser antiguas, también pedían una cosa que fuera en consonancia con el estilo propio que deben de tener unas piezas que van destinadas a una imagen concreta. Pensé que era la mejor forma de verlo, y gracias a Dios pues creo que acertamos en cierto modo. El modo de vestir de Cádiz indiscutiblemente es distinto que el sevillano. El sevillano, los encajes envuelven la cara de la Virgen, y aquí solamente asoman, se supone que son las vueltas del manto, que son los que caen por los laterales de la Virgen. Los pechos son mucho más escuetos, y pues una manera clásica de vestir en la ciudad. Jesús lo que tiene principalmente es que quiere muchísimo a la Virgen, y eso él no lo ha demostrado con un gran momento estelar, dos grandes momentos, no, lo ha demostrado durante muchísimos años al pie del cañón con la Virgen, cuando la Virgen no era valorada ni apreciada ni dentro de la propia cofradía. O sea, ahí estaba él dándole un sello, dándole una impronta, porque yo creo que uno de los grandes méritos de Jesús es que la gente piense que la Virgen siempre ha estado así y que ese estilo siempre ha ido con ella, y solamente hay que ver las fotos de los años 50, de los años 60 o incluso de los 80, justo antes de que él llegara, para ver que, bueno, que la Virgen con Jesús ha ido encontrando el estilo que verdaderamente le favorece, y lo que hace que hoy en día, tanto en Cádiz como fuera de nuestra ciudad, pues sea uno de los referentes de la impronta gaditana en el vestir. Que yo creo que yo he visto distinto a los demás vestidores. Yo afino más la punta del rizo, mientras que los demás, todo el mundo la bomba, hace un rizado más uniforme, y yo suelo la frente dejarla como si tuvieran dejado de caer. Entonces creo que eso es lo que más personaliza tanto a la Virgen como a mí. No sé si está valorada o no, pero que en Cádiz tenemos muy buenos vestidores, sí. Juan Carlos Romero, Lorenzo, Gutenberg. Hay muchos vestidores y todos buenos. El difunto de Miguel Jurado, excepcional, siempre, desde joven, siempre se sabía una Virgen vestida por él. Manejaba muy bien los volúmenes, y yo creo que en Cádiz se viste muy bien. No solo Angustia, en general. A mí me gustan las cosas que sean únicas, originales, no que sea lo que vemos en todas. Me gusta una tela con un estampado distinto, que los bordados sean también distintos. La cofradía posee unos bordados únicos, y entonces nos gustan los bordados así, en tipo plano. Solo pienso en despejarla un poco para que se pueda ver la labor tanto de Pilar como de Álvaro, que se ponga en valor la restauración de la Virgen, claro. En despejarla un poco más de lo habitual, pero que no será una norma.
Pues esta pieza, porque me lo comentó también Jesús Sabona, del tema de la diadema, que aprovechando estas circunstancias de la restauración de la imagen y todo eso, la Virgen tiene una diadema pequeñita, plateada, y dice, queremos hacer otra cosa que... Digo, bueno, pues nada, yo creo que me lo comentó a final de verano, no sé si fue en septiembre o en octubre, y yo este pasado verano estuve en Portugal viendo muchas cosas en el norte de Portugal, y tuve la ocasión de conocer varias piezas de orfebrería en un sitio que se llama Tibaes, y en otro, en una hacienda que se llama Mateus, que es conocida por los vinos, y me llevé la sorpresa que cuando entré en lo que era la antigua capilla de esta hacienda, había un conjunto de relicarios, creo que eran 8 o 10, con un trabajo de orfebrería del siglo XVIII maravilloso, y en esas piezas me he inspirado para hacer el dibujo de la diadema de la Virgen, porque me pareció que estaba en consonancia con lo que se había hecho antes y que podía quedarle muy bien. Entonces hicimos la prueba de la maqueta y quedó bien. Hubo que hacer una pequeña modificación en la apertura de la parte inferior y ya está. Y ahí estamos liados con ella. Cuando una imagen te llena espiritualmente y devocionalmente, se trabaja de otra manera. Y cuando ya conoces la imagen así de tú a tú, pues mucho más, ¿no? Recuerdo el día que se hizo la prueba para la corona, yo siempre hago como una maqueta de cartón, se le probó, a la Virgen le quedaba bien, vimos que no había que hacer prácticamente casi ninguna modificación. Y ya después te pones a trabajar y, quieras que no, yo siempre pongo una estampita de la Virgen a la que le estoy haciendo las cosas, porque me motiva un poco más. En este caso, ahora cuando estoy haciendo la diadema no la he puesto porque ya, cuando ya es una imagen que conoces con profundidad, ya no te hace falta, pero porque la tienes en mente. Pero la verdad es que no es lo mismo cuando estás trabajando. Por eso a mí me llena mucho las coronas de las vírgenes, es la pieza que más hago. Porque luego esa pieza llega a formar parte de lo que es la imagen al completo. Una imagen de Vestilla no es solo la escultura, es todo lo que lleva alrededor. Y en este caso, una pieza de orfebrería como una corona le da su personalidad, le da la transforma en cierto modo cuando no estás acostumbrado a verla de una manera concreta, ¿no? La verdad es que yo siempre pienso que en la variedad está la riqueza que tenemos en Andalucía en cuanto a la Semana Santa. Como todas las imágenes no son de la misma época, pues cada época tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Y entonces, en este caso, al tratarse de una imagen del periodo, digamos, neoclásico, en cierto modo, sin embargo, no es una imagen fría, que es lo que podíamos esperar de esa época. A mí la verdad es que me gusta mucho la Virgen de las Angustias y este escultor en particular creo que está poco valorado y esperemos que ahora que cuando se ponga en valor la imagen de la Virgen, pues se le dé un poco más de aire a este hombre que en cierto modo parece un poco olvidado. La primera vez que fui consciente de la asistencia de María Santísima de las Angustias, porque a raíz de la Magna de Cádiz, fue cuando más, la Magna de Cádiz en 2017, fue cuando más me fui interesando por su Semana Santa y demás. La conocí en aquella procesión y ya en los últimos años, a raíz de algunos hermanos de la Archicofradía y después con el interés de Jaime, actual hermano mayor, en lo que es mi obra de cartelería y fotografía, pues llegué a
hacer el cartel de la reposición al culto y la verdad es que es un trabajo con el que he quedado muy contento, sobre todo con el proceso, que ha sido muy bonito el compartirlo con estos amigos que tengo en la Chicofradía y con el propio hermano mayor. Siempre bebo de la cartelería de la época dorada, como se le dice actualmente, de los años 40-50, del siglo XX, una cartelería que se definía por una gráfica muy limpia, donde se jugaba con los posterizados o con las propias ilustraciones. Y siempre intento, a raíz de la propia fotografía, yo utilizo la fotografía como base y a raíz de ahí, con distintos filtros hasta llegar a ese punto, de que tenga un cierto lenguaje del pasado, pero que también trasladarlo, ¿no?, a las formas del presente, y así es como surge también la propia propaganda soviética, que también bebe mucho, ¿no?, la cartelería que se instala en Cádiz, en Sevilla y demás zonas, también de eso, ¿no? Y a raíz de ahí pues sale el cartel de Angustias y, como ya digo, es un cartel que me ha encantado el proceso porque lo compartí mucho con Jaime, que Jaime también le encanta este tipo de carteles, y al fin y al cabo creo que es un cartel que va a quedar en la memoria de los hermanos de la Chicofradía y espero que en la memoria de los gaditanos. En la actualidad las redes sociales se han convertido en el muro, en lo que, y esto lo puedo combinar con lo que es la cartelería, ¿no? Antes la forma de comunicarse con los hermanos o con el propio pueblo era a través de cartas, a través de las paredes, bien con olas de culto, bien con las propias cartas, con las propias olas metidas dentro y demás. Y hoy en día las redes sociales tienen esa función de muro digital. Y el hecho de que en esas mismas redes te muestres cercano con la gente, porque es uno de los factores que veo en las redes sociales de la Chicofradía, ¿no?, la cercanía que se tiene con aquellas personas que preguntan, se interesan en la información, también en cómo se comportan con los fotógrafos, los videógrafos, ¿no?, que se dedican a grabar la Semana Santa de Cádiz o a fotografiarla. Y es muy bueno el mostrarse así, cercano, porque al fin y al cabo también es una manera de atraer a gente a la Chicofradía y eso hace que también se puedan sumar más hermanos, ¿no? María Santísima de las Angustias, yo soy un apasionado de las imágenes con la mirada alzada. Me encanta, por ejemplo, la Virgen del Mayor Dolor de Jerez, la Virgen del Amor de Sanlúcar, son imágenes que siempre me han atraído mucho, y cuando conocí a ella en Cádiz fue como, siempre hay una mirada alzada en cada ciudad y aquí en Cádiz está la Virgen de las Angustias. Es una talla excepcional, es una talla de José Fernández Guerrero, también un autor de la zona, y que venga ahora restaurada es algo que va a significar mucho, no solamente porque la gente la conocía de una manera, pero es que ahora la van a conocer de una manera completamente distinta, ¿no? Van a ver a la Virgen de las Angustias en todo su esplendor y muchos gaditanos la van a redescubrir, y eso es muy bueno. Mira, yo siempre digo una cosa, lo he dicho siempre, que Angustias con reinar nuestro corazón ya tiene reino de sobra. Ahora, esto es una cosa muy personal mía, a nivel ya más como estudioso con estas cosas, ¿no? Pienso que la Virgen no es reconocida como debería en la ciudad. ¿Por qué? Porque es una imagen y también somos una archicofradía que en cierto sentido es para paladares exquisitos, me vais a perdonar la licencia, ¿no? Pero quizá no es una imagen que por su forma de procesionar pues llame a las masas, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que haber de todo, y también pienso que esta restauración va a suponer el redescubrimiento de la Virgen, ¿no? Podríamos decir que era como la Bella Escondida, que la tenemos tan cerca de aquí de San Pablo, y ahora vamos a descubrir realmente la valía de esta imagen. Ahora ya está en manos del gran público valorar la belleza, la unción que tiene nuestra titular, porque estoy seguro, bueno, ya lo sé, sin necesidad de la restauración, que los estudiosos, la gente cercana, ¿no?, a todo este mundo de la historia del arte y tal, la valoran como una pieza fundamental del siglo XVIII gaditano y andaluz.
puesto que Cádiz en esa época supone una excepción única y brillante, ¿no?, de la escultura. ¿Qué de años, chiquillo? Pues yo llegué a San Pablo en el 84, de la mano de Isidro Sánchez Brún. El antiguo vestidor hizo la mili y se quedaron sin vestidor, y por mediación de otra persona caí aquí, junto a otros amigos, con Pedro Utrera, con Pepe Serván, que luego se marcharon cada uno a su cofradía y yo fui el que me quedé aquí. Pero desde el 84, 38 años, 39. Pues yo llegué de la mano de mi padre, que a la vez llegó de la mano de mi tío. Yo tendría 5 o 6 años cuando empecé a salir en la archicofradía y, bueno, a esa edad, sí. Yo soy hermana de la cofradía desde el año 2003 y yo vine aquí a la cofradía por mi padre Eloy, que siempre estaba aquí, entonces cada vez que él venía aquí pues yo venía con él, era su sombra. Pues el primer recuerdo de la Virgen de las Angustias, yo es que mi familia nunca ha sido cofrade. Yo caí en las cofradías de Chiripa. Llegué a Expiración y a raíz de ahí logré vestir a la Virgen por unas casualidades y entré en este mundo, pero yo no tengo recuerdo cofrade de pequeño. Y mi primer recuerdo de la Virgen de las Angustias es su primera vestimenta. En el 84, en la Cuaresma, se vistió de brea por primera vez. Y esa es la primera vez que tengo yo recuerdo de la Virgen. Es una cosa que no tiene que ver con la Virgen en principio, pero a mí el recuerdo que me acompaña toda la vida es el olor de la Casa Hermandad de Feducci. Que es más, aquí hay todavía enseres, cosas de la hermandad que siguen oliendo así. La Virgen, pues mira, el primer recuerdo de la Virgen es una estampa que llevaba mi padre, llevaba una estampa del Cristo y una de la Virgen en el coche. Y cuando yo cumplí 18 años me las regaló, las dos estampas, y bueno, una tuerca que llevaba el Señor en la peana. Y es la que siempre él llevaba en las llaves y que la llevo yo desde entonces. Entonces mi primer recuerdo es eso, cuando tenía 5 o 6 años que llegamos por aquí y por San Pablo, y me acuerdo de ver a la Virgen en el altar y bueno, quedarme impresionado desde el principio. Todo fue un cúmulo de posibilidades. Fue todo creándose por sí mismo. Vamos, yo no he visto, en 38 años, yo no he visto a nadie vestir una Virgen. Yo soy autodidacta total. Mejor, peor, pero así es como vestimos. Tocar fue una de las primeras formas en las que yo me puse al servicio de la hermandad. O sea, desde que me dieron la oportunidad, pues intenté que los cultos, tanto los de la Virgen como los del Señor, tuvieran buena música y bueno, estuvieran a la altura de la devoción que tienen y de la historia, ¿no?, de su archicofradía.
Para mí personalmente, que he tocado tantas veces en San Pablo, no solo en el coro para las funciones litúrgicas, sino en conciertos en la iglesia, es cierto que cuando voy a empezar a tocar una pieza especialmente complicada, pues yo me encomiendo a la Virgen. Aparte, el violín se suele poner siempre dando la espalda al sagrario y mirando de cara, ¿no?, a la Virgen de las Angustias. Entonces, para mí es muy fácil estar tocando y estar viéndola mientras. Entonces, puedo decir que lo que en ese momento no estoy interpretando no solo es una ofrenda, es también una plegaria hecha música, ¿no?, a la Virgen. La verdad es que siempre nos ponemos nerviosos, siempre, siempre. Siempre, porque la Virgen, yo vestiré más vírgenes, las quiero a todas indiscutiblemente, pero Angustia es una gran responsabilidad. Yo con muchísimas hago experimentos, pero con Angustia nunca, nunca me atrevo, nunca, nunca. Entonces siempre es nerviosismo, siempre es como la primera vez, siempre es examinarte, siempre es la primera vez. Bueno, la verdad es que nunca estoy solo. Yo no soy de camarera, gracias a Dios, no tengo camarera ni camarista. Entonces siempre, a raíz del tiempo, primero estuve con Felipe, luego estuve con Eloy, luego estuve con José, ahora estoy con el hermano mayor, con Jaime. Nunca estoy solo con ella, la verdad, nunca, nunca, nunca. La Virgen representa lo más profundo que puedo tener dentro de mí, tanto lo bueno como también las cosas malas que he vivido, todas han estado alrededor de ella en algún momento. Yo incluso en la época que estuve más alejado, tanto de la cofradía como de la fe, todo, la adolescencia que es tan complicada, pero yo nunca, nunca dejé de tener mi propia estampa de la Virgen de las Angustias y del Señor, ¿no?, del Ecce Homo. Y bueno, en los momentos más difíciles de mi vida, que han sido y muy difíciles, ella ha sido el bálsamo, el consuelo, Entonces, claro, cuando me pongo delante de ella, cuando tengo el privilegio de estar cerca de la Virgen, pues es que se pasa muchas veces la vida entera por delante y la gente importante que ha estado en ella. Nosotros rezamos a nuestra manera. Nosotros rezamos para nosotros, hacemos una cosa íntima, cada uno en silencio, le hacemos, le pedimos lo que queramos. Generalmente, si hay una cosa especial o cualquier cosa, o un hermano ha muerto, o así, pues hacemos una oración. Pero generalmente el diálogo es íntimo. Yo soy el más viejo del lugar también. Entonces, la verdad es que no... Siempre la Virgen es la que se viste sola. Yo puedo tener una idea, vengo con una idea. Es más, yo nunca traigo una idea. Te puede decir Jaime o te puede decir José que yo vengo con 30 cosas, porque yo nunca pienso. A mí me dice mi hijo, por ejemplo, ¿cómo va a vestir la Virgen? Y digo, pues no tengo ni idea. Sé la saya y el manto que le voy a poner, pero lo que sale, si sale bonita la Inmaculada Concepción, y si no, pues San Antón. Para mí son de los momentos más especiales porque, bueno, cuando estamos en los cambios es un momento de absolutísima intimidad y yo creo que ahí es verdaderamente cuando Jesús es Jesús, yo soy yo y la Virgen es la Virgen y está delante de nosotros. Entonces, delante de la Virgen vistiéndola, pues fluyen muchas ideas, pedimos también, pedimos por su hermandad para que bueno, para intentar que siempre vaya mejor, ¿no? Y es un momento, no sé, es que no podría describirlo, porque yo verdaderamente me siento un privilegiado. Muchas veces pienso, digo, de las cosas que he hecho en la hermandad, yo qué sé, de ser secretario o ahora hermano mayor, ¿qué es lo más importante? Pues para mí lo más importante es haberle cogido los alfileres a la Virgen. Es el privilegio más grande, es verdaderamente el hecho que me hace sentir privilegiado en esta hermandad, el haberla podido tener tan cerca. Yo un recuerdo concreto no tengo de ella,
tengo muchos recuerdos al lado de mi padre, siempre estaba Jesús también, y son recuerdos que siempre que veo Angustia, pues veo esos recuerdos reflejados en ella. Yo me acuerdo mucho de Eloy, muchísimo. Eloy la quería muchísimo y era de los que hacía causa, ¿no?, de la Virgen de las Angustias, y en gran medida yo creo que él estaría muy contento, estaría pletórico de ver que ahora hay gente, su hija la primera, ¿no?, Ana, que hacemos gala de ser de la Virgen de las Angustias y de llevarla por bandera. Pues yo tengo muchos recuerdos de Angustia con mi padre, con Jesús, con Felipe, con José, y todos son recuerdos alrededor de la Virgen, incluso en montajes que han estado haciendo de la Virgen. Yo he estado debajo del paso estudiando cuando era pequeña. Yo siempre que había algo y relacionado con Angustia, yo siempre estaba aquí. Entonces yo no me puedo imaginar una vida sin tener Angustia al lado mío. También me acuerdo de Felipe limpiando el palio de Angustia. Eso le tengo siempre, ¿no?, presente cada vez que hacemos cosas de mayordomía aquí. Y bueno, después, claro, me acuerdo de mis propios familiares, ¿no?, que también han tenido a la Virgen como su devoción. Entonces, pues es muy especial. Mi padre cargó Angustia, él empezó cargando y ya no me acuerdo en qué año fue, pero dejó de cargar y estuvo al lado de Melchor en su grupo de capataces. Es que yo creo que aunque él estuviese debajo cargando, él sentía la misma responsabilidad. Él era cuidar a Angustia, que no la rozase en nada y ser sus pies, ya fuera cargando o como contracapataz. En mi vida hay dos pilares indiscutiblemente importantísimos, que son mi familia, indiscutiblemente, y la cofradía. Pero la Virgen de las Angustias es el centro de la cofradía. Todo el mundo somos del Cristo, somos de la Virgen. Para mí, ese homo es Angustia. El Cristo es indiscutiblemente una maravilla, pero la que me revuelve a mí es la Virgen. Para mí es que ella es única y lo que me transmite ella, su presencia, la magia, no sé. Yo la miro a ella y no siento, obviamente, lo que siento al mirar a otras vírgenes, porque ella ha estado siempre en mi vida y yo he crecido al lado de Angustia. Bueno, ya hemos llorado todo lo que hemos tenido que llorar. Ya hemos llorado, cuando se fue la Virgen fue aquello un llanto horroroso. El nerviosismo de a ver cómo iba a quedar. Pero la verdad es que la primera vez que fuimos a ver la Virgen al taller de Pilar, nos quedamos súper tranquilos. La Virgen no podéis imaginarte cómo está, pero sigue siendo la misma, joven. No tiene las cicatrices que siempre hemos estado acostumbrados a verla. Que mejores o peores, la Virgen siempre ha funcionado, siempre ha tenido su devoción y para nosotros siempre nos ha llenado como estaba. Pero la Virgen viene nueva y indiscutiblemente va a sorprender a todo el mundo. Fue tremendo. O sea, fue un momento... Yo personalmente lo viví como un duelo. O sea, porque vamos a ver, sabemos que la Virgen se va a restaurar, que va a volver mejor, que va a volver espléndida en todo su esplendor, pero en cierta medida la Virgen de las Angustias que yo había conocido desde pequeño, pues ya no iba a ser. Que evidentemente restaurarla pues iba a subsanar, ¿no?, esa suciedad, pero es que cuando tú quieres a la Virgen aprendes a quererla y a verla bonita con la suciedad también. Entonces, claro, ese momento fue duro,
Fue duro porque, bueno, principalmente porque la Virgen se iba y seguidamente porque decías, bueno, la Virgen va a quedar estupenda, pero es una responsabilidad muy grande ser el hermano mayor que lleva a restaurar a la Virgen después de toda su historia, que sepamos, sin haber tenido ni una sola modificación. Creo que va a ser un momento único, igual que cuando se fue pienso que fue un momento, uno de los mejores momentos que he tenido aquí en la cofradía, aunque fuera triste, pero fue muy bonito vernos a todos juntos despidiéndonos de ella y estoy deseando que llegue ya. La magia que tiene. Todo el mundo cuando viene por el Cristo indiscutiblemente. El gran conocido es Él y la gran desconocida es ella. Pero la Virgen tiene una magia que te atrapa, te atrapa. Es que ella tiene algo especial, que no sé lo que es, pero aquí, la verdad, casi todo el mundo que viene del Cristo, que es una maravilla, pero al final todo el mundo acaba enamorado de la Virgen porque tiene algo único, que no sé qué es, pero tiene algo único. Yo estoy deseando vivir ese momento porque desde el momento en que se fue la Virgen, verá, evidentemente sigue el Señor entre nosotros y la iglesia nunca ha estado vacía, ¿no?, por así decirlo, pero se siente una frialdad, un vacío, ¿no?, cuando la Virgen no está, que yo necesito humanamente que la Virgen vuelva a estar, mirar a su altar y que esté, ¿no?, y el momento va a ser precioso, ¿no?, como fue la ida, que la ida fue uno de los momentos, yo creo, realmente el momento más bonito que hemos vivido como hermanos y como devotos de la Virgen alrededor de ella, porque ahí verdaderamente se vio que esto nos duele muchísimo. Entonces, todo lo que nos dolió se convertirá en alegría cuando la Virgen vuelva. Entonces va a ser un momento retórico, ¿no?